por terminar la introducción a toda la epístola y luego vamos a ver la introducción al capítulo 1. Espero que nos alcance el tiempo para el día de hoy ver todo eso. Repasaremos rápidamente y si hay alguna pregunta la podemos ver también al terminar este capítulo 1. ¿Listos? Tenemos ahí. Vamos a leer y le voy a pedir a mi hermano Gerardo si nos guía en oración al terminar de leer el capítulo 1 que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Amén, sí, Señor. Así sea, Señor. Amén. Sí, sí, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que vimos el jueves pasado. No terminamos de ver, como les decía, la introducción a toda la epístola, pero vimos ahí algunas cosas importantes con respecto a algunas características de nuestros tiempos, y vamos a terminar de ver hoy algunas cosas, pero hablábamos de avances en tecnología, cuestiones de ecumenismo, literalmente rebelión de nuestros tiempos. También es una era, dijimos, de pragmatismo, una era también de conflictos en nuestras relaciones personales y también un tiempo de cuestiones de cierta preparación para asuntos de crisis fuertes de
se le llama escatología, o algo que tiene que ver con las últimas cosas, y siempre se piensa en algo catastrófico. Apocalipsis, ¿con qué lo relacionamos? Pues normalmente con juicios y cosas pesadas y difíciles. Y bueno, pues hay muchas cosas a nuestro alrededor que hablan de eso, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta de esos detalles que vimos. ¿Sí, Betty? Sí se entendió la pregunta de Betty, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ok. Gracias, es un asunto muy importante, muy delicado. Por cierto, ¿dónde dice eso de que el maligno no le toca? 1 Juan 5, ok. Ese pasaje es muy, muy claro, pero vamos a mencionar 2, 3 detalles. A veces el conflicto con la mayor parte de las gentes que mencionan ese tipo de problemas con respecto a obras del espíritu o los espíritus de maldad, malignos, demonios, normalmente está asociada con personas que no conocen bien el vocabulario de las Sagradas Escrituras. Y es fácil que confundan una cosa con otra. ¿Cómo qué? Bueno, las Sagradas Escrituras enseñan que Satanás tiene la posibilidad de presionar, de oprimir, de causar una aflicción, una carga enorme sobre algunas personas bajo ciertas circunstancias. Creo que una buena parte de nosotros hemos sido ya pasados por ese tipo de circunstancias, no sé ustedes. Pero especialmente cuando estamos hablando con alguna persona que tiene algún conflicto o algún problema y le estamos llevando el Evangelio para que se arrepienta y crea en el Señor, no sé, pero muchas veces a mí me ha pasado ser muy conscientes de la lucha, de la presión, de cómo pareciera que por un lado el Espíritu Santo está jalando a la persona y por el otro lado el diablo está jalándola para el otro lado. No sé si lo han sentido así. A mí me pasa eso en varias ocasiones. En otras no. En otras ocasiones ha sido muy tranquilo, muy fácil, muy sencillo, pero en otras sí se pone difícil, tanto en el evangelismo personal como cuando está predicando uno en un mensaje evangelístico. Y a veces es tan difícil incluso encontrar las palabras, por más que se ha preparado, por más oración, por más estudio de las Escrituras, como que hay una pesadez y una dificultad tremenda. Y muchas ocasiones nos ha pasado que al terminar la reunión, después alguien dice, no, pues es que estaba fulano y sutano y mangano y todos ellos están bien metidos con ese tipo de problemas y de dificultades. Personas que están relacionadas con el mundo de los espíritus. Entonces necesitamos aprender a distinguir cuando hay cierta opresión o cierta carga de parte del diablo contra algún creyente o contra alguna persona que estamos evangelizando para que le entregue su vida a Cristo. Eso es una cosa. Pero el conflicto, el problema es que muchos dicen, no, es que esa persona tiene un espíritu malo, está poseído por un espíritu malo. Y hay dos posibilidades, que ciertamente sea cierto que esa persona esté poseída, pero si está poseída quiere decir que no es creyente. Lo otro es que está confundiendo los términos, como estábamos mencionando, y literalmente a la hora de la hora, ciertamente tiene una fuerte presión sobre el creyente, pero eso no quiere decir que lo posea o que lo manipule o que lo maneje. Ahora, hay otro detalle. Creyentes que andan mal espiritualmente por algún tiempo y de alguna forma han caído en faltas y faltas graves
y casi pudiéramos decir que son adictos a alguna falta, a algún pecado. Tienen una debilidad tremenda en cierta área de su vida. Y la verdad es que ahí es, en algunos casos, bien difícil determinar si la persona es creyente o no. Sin embargo, si realmente es creyente, la persona no está contenta, no está en paz y con cierta facilidad cae en profunda tristeza o depresión. Pero cuando una persona ha caído en una falta grave de inmoralidad, de fraude, de extorsión, de que vive en mentiras constantes y que con mucha facilidad se aparta del Señor por más que hable muy bonito. Y yo no sé, creo que una buena parte de los que estamos aquí conocemos de personas que saben suficiente, por así decir, teoría o el lenguaje de la Biblia, o tal vez lenguaje religioso, y pareciera que como maneja con cierta facilidad el lenguaje, uno diría, pues mira, sabe tantos versículos de aquí y allá y esto y lo otro, y es fácil confundir. ¿Cuántos de ustedes creerían que Judas Iscariote era un buen creyente antes de que entregara al Señor Jesús? Yo también lo creería. Nada más José Antonio y yo, los demás no creen eso. La verdad es que sería bien fácil confundirnos. Con mucha sencillez hubiéramos dicho, no, claro que Judas es creyente. Mira, predicó y también llegó junto con los demás y los demonios salían y etcétera, etcétera. Y parecería que, pues que sí, que era un verdadero creyente. Pero llegó el momento de la prueba fuerte y ya fue claro para los demás. Pero el Señor Jesús se confundió. El Señor Jesús estaba inseguro de que pudiera ser o no. No, Él lo estuvo anunciando con mucha seguridad. Hay un diablo entre vosotros. Uno de vosotros es del diablo. El Señor Jesús nunca se confundió con el asunto. Sin embargo, a veces para algunos de los creyentes sería difícil entender algunas cosas. De hecho, a veces se confunden varios asuntos. Pocas veces, no muchas, pero algunas sí. Los martes allá en Central estamos viendo el libro de Números. Estamos en el capítulo 22. No sé si recuerdan de qué trata el capítulo 22. La primera presentación, o es la invitación de Balac, rey de Moab, a Balaam, un hechicero, un brujo, que era de los caldeos, de los babilonios, lo manda a traer desde allá de Mesopotamia para que maldiga a Israel. Y ustedes pueden checar ahí el lenguaje de Balaam y de repente uno dice, este es creyente, qué caray, dice Jehová mi Dios, esto y lo otro, yo hago lo que Él me diga, yo voy a obedecer. Y uno dice, caray, pues sí era creyente. Pues no lo era, nunca lo fue. Luego a veces también nos confundimos nosotros pensando que la gente que se dedica a ese tipo de cosas no sabe nada de Dios. Déjenme decirles, a veces saben más que los creyentes. Una buena parte de las personas que se dedican a cuestiones de brujería, magia, agoreros, hechiceros, sortílegos, nigromantes, es decir, que consultan a los muertos, son muy religiosos. De hecho, no sé si voy a tener que decir algunas cosas al respecto, pero no se asusten. No es nada del otro mundo y es algo mucho más común de lo que nos imaginamos. Pero normalmente todos los hechiceros, todos los brujos están llenos de ídolos en el lugar donde ellos hacen sus trabajos, entre comillas. Así les dicen. Y normalmente tienen ahí muchos santos,
como fotografías o pinturas o esculturas, veladoras y oraciones escritas ahí, velas prendidas o veladoras, que para el caso es lo mismo. Total, uno entra y uno dice, bueno, han de ser muy religiosos. Más que religiosos, la inmensa mayoría de los religiosos son muy idólatras. Y todos los hechiceros lo son. Absolutamente todos. Y es que le piden a todos los dioses de ellos o a todas las personas a las que ellos invocan supuestamente su ayuda. Hace poco empecé a ver algunos cuadros en unos coches con una oración o una frase dirigida a un arcángel para pedir su protección. Curiosamente, Colosenses va a hablar de eso. En Colosenses el apóstol trata el asunto. Es parte de lo que vamos a ver. Entonces, a la hora de la hora quiero decir esto, Betty, a veces no es tan sencillo, no es tan fácil. Y tiene uno que checar, tiene que tener una buena información, conocer más o menos a la persona, poder hacer preguntas claves que puedan aclarar cuál es la posición y cuál es la situación de esa persona con relación a Dios, con relación a su palabra. Y en algunos casos, como hemos mencionado, pues están los casos de personas que parecen que son, que a la hora de la hora no lo son. Muchas veces casi definimos por asociación que si una persona está en tal o cual denominación religiosa, está perdido. Porque es muy claro la declaración de fe de su grupo y de alguna manera uno puede decir, hay una serie de cosas equivocadas en esta declaración de fe en relación a la enseñanza pura o recta de las Sagradas Escrituras. Pero hay otros que tienen una declaración de fe muy buena y no son creyentes. Otra vez volvemos al caso, es el caso de Judas Iscariote. No se vayan a equivocar, no van a decir que es Judas Tadeo. Luego conocí a una hermana en Cristo que, testificándole a una vecina, le menciona el punto de la idolatría y dice, no, es que yo siempre le pido mucho a Judas y siempre me responde porque es muy bueno para las cosas difíciles. Y le pregunta ahí, perdona, ¿a cuál Judas le pide? A Judas Iscariote, ese es el bueno. La verdad es que lo que le dice la Iglesia Católica es Judas Tadeo, el otro, ¿no? El bueno. Y es que hay 2 o 3 Judas ahí entre los apóstoles precisamente. Entonces ella decía, no, que le ayudaba era Judas Iscariote. Pues con razón le ayuda también. La ignorancia, la aplicación de una serie de cosas equivocadas, el no conocer bien las Sagradas Escrituras, las palabras adecuadas, es fácil que confundamos y lleguemos a conclusiones totalmente incorrectas. Pero tiene uno que revisar y checar bien y no se confundan pensando, si es un ministro de la religión, entonces está bien. No, una buena parte de los ministros de la religión, y no me refiero nada más, insisto, a grupos religiosos que usan el nombre del Señor Jesús, refiriéndome a la Iglesia Católica Romana o a la Iglesia Católica Ortodoxa o grupos protestantes también. Hay muchos grupos protestantes en nuestros días que hay personas que no conocen al Señor y que incluso son espiritistas. Poquito tiempo, por el tiempo que yo me convertí, había un señor de apellido Pike, se escribe P-I-K-E. Y este señor era un obispo de una iglesia protestante o evangélica. Luego hacen diferencias entre ellos que a veces digo yo no sé cuál es la diferencia, pero hay algunos que dicen es que yo no salí del catolicismo, yo salí de la incredulidad, yo no estoy protestando contra la Iglesia Católica, en todo caso protesto contra el pecado, pero no me identifico con los protestantes. Y de hecho yo acepté a Cristo y yo no tenía nada que ver con ninguna iglesia evangélica por varios años, yo no tenía nada que ver con eso. En ese sentido yo no me sentía, ni me he sentido nunca protestante, pero sí
apegado a las Escrituras o a los Evangelios. Y entonces es fácil pensar que pues, soy como cualquier otro evangélico. No lo soy en ese sentido, pero esa es la diferencia que normalmente hacen. Hay algunas denominaciones que dicen no son protestantes, son evangélicos. Bueno, vamos a respetar, ese es el detalle. Y en todo caso yo me acomodaría bien con ellos, aunque tampoco formo parte de ellos. ¿Ok? Pero este señor Pike era obispo de la iglesia anglicana y era hechicero. Creía en ese tipo de cosas, en agüeros, en cuestiones de hechicería, en la lectura de, bueno, lo que es eso, agüeros es ver figuras en las nubes o algo en los paisajes, y también tiene que ver con leer la mano y leer quién sabe qué cosas, y bueno, hay de todo. Necesita uno checar, pero lo que sí enseña las Sagradas Escrituras es lo que dice 1 de Juan 5:20, eso es lo fuerte, eso es lo más importante. Si conocemos al Señor, el maligno no nos toca, somos guardados. Aunque eso no quiere decir que no podamos ser oprimidos o que no podamos ser atacados, lo hay. El apóstol Pablo habla muy claro acerca de los ataques del diablo, no ignoramos sus maquinaciones, dice él. Pablo conocía bastante sobre el asunto. ¿Okay? En Efesios también dice, lanza dardos de fuego. Hay una serie de detalles, adelante, hay una serie de detalles muy interesantes y muy bonitos para captar y entender de lo que se trata, pero necesitamos tener cuidado para aplicar adecuadamente la palabra y no irnos así, nada más con la finta, como decimos. Bienvenido, Eleazar. ¿Ok? ¿Es claro eso? ¿Alguna otra pregunta? Bien, estamos en Colosenses capítulo 1, estamos en la introducción de toda la carta, les decía, y hablábamos sí de la situación de esta, la situación que nos está tocando vivir a nosotros y la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando, inspirado por Dios, manda esta carta a los creyentes de Colosas. Uno dice, pero tampoco una carta de hace 2000 años va a servir para algo práctico en nuestros días. Bueno, ese es el asunto importante. Cuando Dios habla, sirve para toda la vida, para todo el tiempo. Su palabra trata con los asuntos esenciales y no con las cuestiones de moda, nada más. Trata también eso, por cierto, pero aclara con toda sencillez y profundidad el asunto. ¿Ok? Vimos también algunos detalles así rápidos con respecto al autor, la fecha y el lugar en que fue escrita, que había ciertas posibilidades de que hubiera sido escrita desde la cárcel de Cesarea o la cárcel de Éfeso, pero evidentemente en la cárcel de Cesarea Pablo no tuvo oportunidad de escribir. En Éfeso nunca se nos dice que haya estado en la cárcel, estuvo en la de Filipos, pero nunca se menciona porque Filipos es de otros tiempos, no era con eso. Y la otra posibilidad es que haya sido Roma y definitivamente no pudo haber sido en otro lugar, más que en Roma. Vimos también más o menos dónde está Colosas, no sé si la encontraron ahí en su Biblia, ahí en los mapas. Es más fácil encontrar ahí entre lo que es Asia Menor, o lo que ahora es Turquía, enfrente de la península griega, encontrar la ciudad de Éfeso, y 160 kilómetros al oriente está, o estaba, Colosas. Ahorita ya no está nada, la verdad es que está deshabitado ese lugar, y en todo caso es un lugar ahí para buscar cuestiones de arqueología y detalles de ese tipo, pero Colosas ya no existe. Diferente a otras ciudades como Corinto o Atenas o Tesalónica o Filipos, que todavía están habitadas en nuestros días. Nada más, por cierto, Tesalónica no se llama Tesalónica, ahora se llama nada más Salónica. Le quitaron la T, pero la verdad es que el nombre correcto es Tesalónica, porque estaba la ciudad, se le dio ese nombre a causa de una hermana de Alejandro el Grande que se llamaba Tesalia. Entonces le pusieron Tesalónica en nombre de ella.
A la hora de la hora ese es el asunto, pero bueno, pues ¿sí saben de qué tiempo era Alejandro el Grande? Pues más o menos ya como por el año 400 antes de Cristo. Ahora estamos 2400 años después, así es que le hayan cambiado de Tesalónica a Salónica, pues no debe ser ningún conflicto o problema. ¿Ok? ¿Cómo se formó la iglesia de Colosas? Pues ya vimos ahí que fue Epafras, es lo más probable que haya sido este hombre el que empezó a predicar allá, y pudiera ser también en otro lugar. Hierápolis es el otro nombre, y la Odisea, otro pueblo también de aquellos tiempos, en los que este hombre, acompañado sin duda de algunos otros, estuvieron predicando el Evangelio, aunque Pablo nunca estuvo allá, pero como estuvo 2-3 años en Éfeso, muchos pudieron haber aceptado al Señor en Éfeso y luego fueron a sus pueblos a predicar. Poníamos el ejemplo del hermano Tilio, que aunque no es de Reynosa, pero sí es de Tamaulipas, pero allá están una serie de familiares de él, ha ido a compartirles y pues está creciendo el grupito por allá, gracias a Dios. ¿Ok? Problemas, perdón, ¿sí? ¿Sí? Sí, definitivamente, bueno, no estoy seguro que haya sido el que llevó la carta, pero sí fue el que fue a visitar a Pablo en la cárcel de Roma y le da noticias de cómo están los creyentes de Colosas y de la Odisea y de Hierápolis, y entonces el apóstol Pablo manda esa carta. No más que el que era compañero en la prisión en Filemón no es Epafras, es Onésimo, el que era compañero de Pablo. A lo mejor en la forma en que está redactada pudo darte la idea de que era, sí, pudiera ser esa la frase que define el asunto, pero cuando se refiere a Onésimo, era que Onésimo aceptó al Señor cuando estaban en la prisión él y Pablo. Pablo por predicar el Evangelio, Onésimo por ladrón por haber corrido de donde estaba su amo, que era Filemón, y la idea de que fuera Epafras compañero de las prisiones pudiera ser, número uno, que estuviera con él, como tú lo estás mencionando, o la otra era que estuviera acompañándole ahí de alguna forma. Porque también está el otro detalle, tú, Oscar, hay las dos posibilidades. Pablo pasó un buen tiempo preso en Roma, pero un tiempo estuvo en una casa particular, que incluso él rentaba y él tenía libertad para hacer varias cosas, incluso para escribir cartas. Pero también había otra oportunidad donde estuviera en celdas junto con otros y que también allí tuviera la oportunidad de compartir con Onésimo. Había esas dos posibilidades en tiempos distintos. Déjame checarlo bien Ok, ¿lo vemos? ¿Está bien? Muy bien. ¿Sí, José Antonio? Exactamente. Sí. Ajá. En el capítulo 4, verso 7, dice que Tíquico era el que le iba a hacer saber a los creyentes de Colosas cuál era la situación de Pablo. Dice en el 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y sigue ahí la lista de las personas con las que tenía trato y relación. Ahora es muy interesante esto. Yo había mencionado, o se había mencionado el jueves pasado, que sí, escribieron 4 cartas en la prisión. ¿Cuáles eran? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 3 cartas a iglesias y una carta a una persona. Aunque también, por cierto, en la casa de Filemón se reunía un grupo de creyentes y así se le llamaba, la iglesia que está en tu casa. ¿Ok? Y la verdad es que en los primeros 200 años no había edificios dedicados exclusivamente a la adoración del Señor Jesús. Por los primeros 200 años era o en lugares abiertos o en casas de algunos creyentes donde se reunían.
¿Ok? Entonces sí, son Tíquico y Onésimo los que están llevando las cartas. Muy bien. ¿Cuál era el conflicto de lo que le platicó Epafras, según el capítulo 1, versículo 7, que hace que Dios obre en Pablo para que escriba esta carta? En el capítulo 1, verso 7, habíamos leído ahorita: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y es obvio que también le había hablado de cuál era la situación de la iglesia de Colosas, y entonces en base a eso es que el apóstol Pablo se da cuenta de las necesidades y le contesta o les manda la solución de cómo tratar y cómo enfrentar los problemas. En algunas ocasiones yo pienso, caray, no hay nada más precioso que ser creyente, y la verdad yo lo considero así en mi caso en particular. Y creo que así debiera ser por todos, pero no lo puedo imponer a nadie. Que no hay nada más precioso que servirle a Él, que dedicarse a eso. Aunque pues cada quien depende para qué lo llamó el Señor, y que uno debe de hacer lo que Dios quiere. No es yo quiero estar aquí y es mi capricho, sino qué es lo que Dios quiere y tengo que hacerlo. Y como uno piensa, pues es de lo más elevado, es de lo más precioso, como un privilegio muy grande, pues uno pensaría que la iglesia debería de estar libre de todo conflicto, de todo problema, de toda dificultad, que no debiera de haber nada de problemas para nada. Y pues no, resulta que es donde salen todos los problemas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque se está tratando con los problemas nuestros. Entonces tenemos que ver, en todo caso, cómo enfrentar los problemas, que es lo que está haciendo Pablo cuando recibe el informe de Epafras de cómo está la situación de los creyentes en Colosas. ¿Ok? ¿Cuáles eran los problemas? Vamos a ver, hay dos dificultades y vamos a tratar de verlas el día de hoy. Este hombre, Epafras, había trabajado ahí. Pareciera ser, porque así lo menciona en el capítulo 4, versículo 12 de Colosenses, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Pablo lo está identificando como que es de ahí. Lo más seguro es que ahí, no nada más ahí viviría, sino que allí nació. Y ahí creció y ahí se desarrolló, aunque por cuestiones de negocios pudiera haber estado en Éfeso, como les digo, y que allá haya conocido al Señor y le haya entregado su vida a Él. Pero dice aquí: Epafras es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, y oraba con mucha pasión, con mucho fervor, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras había hecho lo mejor que podía del trabajo, que espiritualmente él podía desarrollar. Pero como que llega un punto en que las cosas se ponen difíciles, y entonces pues hay que ir con la persona que nos ayudó para conocer al Señor Jesús, para ver pues qué más podemos hacer para ayudar a las personas que han aceptado al Señor a través de nosotros. Entonces esto es muy bueno, y más vale que tengamos una buena disposición cada uno de nosotros. Lo he mencionado en otras ocasiones, se los voy a repetir. De lo más bonito, de lo más precioso, de las experiencias más profundas y preciosas de mi vida es conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Y por mucho tiempo pensé que no podía haber nada mejor que eso. Pero a la hora de la hora sí hay varias cosas mejores. ¿Cómo qué? Pues ser usado por el Señor para que otros se conviertan y que también le conozcan a Él. Y eso me recuerda mucho con gratitud la persona que Dios usó para que yo conociera a Jesucristo como mi Salvador personal. Al viejito que ustedes conocieron hace 13 años. Por diciembre del 99 estaba por aquí el hermano Emilio. Algunos de ustedes estaban. Y también cuando llega a una cierta edad se vuelve uno medio sentimental y empieza uno nada más a recordar. Después dicen que los viejitos viven nada más de los recuerdos. Bueno,
Sí hay mucho de eso y de veras hay muchas cosas para darle gracias a Dios. Pero es bien precioso cuando Dios nos usa para que alguien le conozca a Él. Y todavía hay algo más precioso después, que esa misma persona que aceptó a Cristo a través de nosotros sea usada para que otro se convierta. Entonces hay una cadena de cosas que son preciosas. Epafras ha predicado en Colosas, está caminando bien, pero él empieza a ver que hay algunos conflictos y problemas y va y busca ayuda con la persona que le ayudó a él para conocer a Cristo y para resolver los conflictos y problemas que se le presentaron primero a él en su vida, y ahora él se encuentra con otras dificultades que no había visto y no sabe qué hacer, va para pedir ayuda. Es válido, sí. Es bueno que reconozcamos cuando no sabemos hacer algo. Es necesario estar con la mente abierta y el corazón también, pero por cierto, confirmar todas las cosas con las Sagradas Escrituras. Epafras no tenía problemas porque estaba hablando con Pablo, pero nosotros no tenemos a Pablo aquí físicamente hablando, pero tenemos sus escritos guiados por Dios. Eso es lo que nos interesa conocer bien para aplicarlos adecuadamente a nuestra vida y con las personas que nos rodean. Bien, ese es el asunto. Pablo le escribe estas cosas para advertir del peligro, de tal manera que sí, la carta a los colosenses es una carta preventiva. Siempre nos han dicho que eso es lo mejor, antes que andar corrigiendo y arreglando, forzando cosas, pues mejor hay que prever, hay que prepararse con anticipación. Eso es lo mejor que puede suceder. Bien, el asunto es este. En la ciudad de Colosas había un grupo de judíos que ahí vivían. Bueno, esto no se los comenté la vez anterior, pero se los tengo que decir ahora. Antíoco, que vivió una buena cantidad de años atrás, fue uno de los reyes de los Seleucidas, que eran del reino sirio. Una parte del imperio griego quedó bajo las manos de ellos. Había desterrado a muchos judíos precisamente a esa ciudad, a Colosas. Entonces, desde hacía tiempo, 300 años antes de el Señor Jesús, ya había ahí una colonia de judíos. Y obviamente, pues era una colonia de un pueblo que nosotros decíamos ahora está en lo que es Turquía, de tal manera que era una mezcla de judíos y gentiles. Los judíos tienen cierta formación y los gentiles tienen otra. Eso sí lo alcanzamos a ver el jueves pasado. Los gentiles se guiaban. ¿Por qué? Pues la idea de los maestros antiguos era la filosofía. Aunque no están en la península griega, sí estaban bajo la influencia griega. Recordemos lo que le estaba diciendo, los Seleucidas eran parte del ejército de Alejandro el Grande, de tal forma que tenían toda la influencia de la filosofía griega. Y se parecen mucho. Y la verdad, la filosofía griega se parece mucho a la romana, y se parece mucho a la egipcia, y se parece mucho a la babilónica, y la verdad es que tenían prácticamente los mismos dioses, pero les cambiaban el nombre, sin embargo representaban lo mismo. Hay un detalle, hay una diosa, una mujer muy conocida, pero ustedes la conocen de un nombre y yo les voy a decir el otro, a ver si saben quién es. Artemisa. ¿Quién es Artemisa? ¿Mande? ¿Tiene que ver con eso? ¿Pero cómo se llama? Diana. Pero Artemisa, para muchos, pues quién será. Pues la misma, la descarada que está ahí tirando flechas, ahí en la loma larga. Bueno, la estatua que está ahí. Pero al mismo tiempo, había un grupo de gente guiada así por la filosofía, por la lógica, por la razón. Esa es la manera de ver las cosas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero el grupo judío no se manejaba por eso. El grupo judío, ¿qué era el punto? Los milagros, las señales, las cosas que les movían mucho a ellos, era precisamente ese tipo de cuestiones milagrosas, es lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Entonces, pues, había gentes de los dos trasfondos, religiosos, filosóficos,
Y literalmente los creyentes de Colosas pues estaban presionados por cómo vivían antes. Y este es otro asunto muy importante para mí. Cuando no hemos conocido al Señor Jesús, tenemos una serie de prácticas en nuestra vida porque pues, nos llaman la atención o nos gustan o disfrutamos o nos metemos de cabeza. Normalmente son ciertos vicios que ahora la gente ya no le quiere llamar vicios, ahora le llama, ¿cómo qué? Preferencias o gustos o enfermedades, incluso cuando ya se va muy grave el asunto. Pero nadie se va al infierno por una enfermedad que le acabe el hígado, ¿verdad? Como es el problema de algunas personas que, es cierto, por tomar, por abusar del alcohol, llegan a enfermarse, pero la enfermedad es conflicto del mal hábito, no al revés. Total, el asunto aquí, cuando andamos mal espiritualmente, después de haber conocido al Señor, ¿cuál es la tentación? Pues caer en las prácticas de lo mismo de antes. Ni siquiera somos originales para caer en pecados nuevos, caemos en los mismos de antes. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y ser muy cuidadosos en nuestra relación personal que nos lleve a ser muy sensibles en nuestro andar con el Señor. Literalmente el problema por un lado era cuestión de ese tipo, caer en cuestiones de filosofía. Pablo les dice, cuidado con caer otra vez en el paganismo. Cuidado con caer otra vez en las ideas y en las prácticas que tenían antes de conocer a Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos que hablan de lo mismo. Vamos a ver Colosenses, estamos en Colosenses. Colosenses 1:23, Colosenses 2:6 y Colosenses 3:2. ¿Cómo dicen? Colosenses 1:23. Aquí el asunto es bien claro. Estar permanentemente fundados y firmes en la fe. Permanecer en la fe, sin movernos de la esperanza que tenemos en el Evangelio. Déjenme decirles algo. De repente vemos algunas películas que nos hablan del fin del mundo y de repente, ¿qué historias han visto? Espero que no le dediquen mucho tiempo, pero tristemente es algo muy común. Pero de repente se nos enseña que vamos a ser invadidos por seres de otros planetas, que el mundo se va a acabar por alguna guerra en la galaxia. ¿Sí han visto eso o no? De repente se me quedan viendo. No tengan miedo, pues les estoy diciendo de qué se trata y ya sé que han visto esas películas, así es que no me asusto por eso. ¿Ok? Cuando uno checa eso con las Sagradas Escrituras, dice, como que no concuerda, pero parece tan real lo que nos están presentando en la película y las Sagradas Escrituras se nos parecen tan obsoletas, como que son historias rarísimas. Eso no va a pasar, ténganlo por seguro, no va a pasar nada de cuestiones de ovnis ni nada por el estilo, va a pasar lo que dice la Biblia, no lo que dicen las películas. Y de hecho así se lo dicen, películas de ciencia ficción. ¿Y qué quiere decir eso? Pues son puras especulaciones, de imaginaciones de algunas personas por ahí. Pregúntenle a George Lucas. Ese dice que se informaba nada más leyendo los monitos de Buck Rogers. ¿Quién sabe de eso? Ya estoy hablando del siglo pasado, es cierto, ¿no? Pero eran películas de cohetes del siglo pasado. Ya en los 50 se veía eso y eso era lo que lo animaba a él. Bueno, ya tiene un dato más para entender de ahí la guerra de las galaxias. Colosenses 2:6. ¿Cómo dice Colosenses 2:6? De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Por fe en la palabra.
Se nos predicó las Sagradas Escrituras y creímos que era cierto. Y debemos de estar firmes en eso, andar en eso, desarrollarnos de esa manera. De la manera que recibimos al Señor, andar en Él. La salvación tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. El crecimiento espiritual tiene que ver con la fe y la obediencia a la palabra. Todavía estamos en lo mismo. Pero se inicia la vida con el arrepentimiento y la fe y continúa por obediencia a la palabra, por fe en la palabra y ponerla en práctica en la vida diaria. Eso es lo que nos debe de mantener, no las mentiras que nos platican la supuesta ciencia. Del cine me refiero. Y Colosenses 3:2. Esta es la exhortación del apóstol Pablo para los creyentes de Colosas, que también obviamente es útil para nosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A la gente que no tiene fe, lo único que le importa es aquí y ahorita. Normalmente no considera uno qué es lo que va a pasar más adelante, cuál es el resultado de las cosas. Y mucha gente se las da de inteligente pensando que eso es lo único que funciona. Qué gozo, qué disfruto aquí ahorita. ¿Qué vayamos a sufrir mañana o pasado? Pues no sé, ni me importa. Cuando la verdad, bueno, cuando llega uno a cierta edad, cuando tiene uno la oportunidad de vivir ciertos años, a uno se da cuenta que está cosechando lo que hizo hace 20, 30 o 40 años. Y algunas cosas son para darnos gusto y estar contentos y agradecidos, y otras para darnos topes en la cabeza. ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan torpe? ¿Por qué no hice caso? Si el Señor les presta vida, lo van a experimentar. Algunos ya llegamos por ahí, por cierto. Pero este es el asunto. Yo debo de pensar que lo que haga o deje de hacer tiene trascendencia eterna. Lo que yo haga ahorita o lo que deje de hacer ahorita, para bien o para mal, tiene trascendencia después. No nada más aquí ahorita en esta vida, sino por la eternidad también. Las Sagradas Escrituras enseñan eso. Algo hablábamos o vamos a hablar la próxima vez que me toque compartir a mí con respecto a la resurrección y la reencarnación. Las personas que creen en la reencarnación piensan que van a tener muchas oportunidades, es más, muchas vidas para corregir y arreglar sus vidas y poder finalmente llegar a formar parte de Dios. Eso es lo que enseña la reencarnación. Pero las Sagradas Escrituras son muy claras y dice bien definido, bien cierto, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces no hay muchas vidas, ni hay otra oportunidad. Una vez que se acaba esta vida, se acabó la oportunidad que Dios me estaba dando para llegarlo a conocer y pasar la eternidad a su lado. La atmósfera moral, religiosa, las costumbres de los tiempos ejercían una presión muy fuerte en los creyentes de Colosas. La amenaza mayor siempre ha venido de parte de Satanás. Es el autor de todas las falsas esperanzas. El objetivo de la carta de Pablo es contrarrestar el influjo de las falsas doctrinas. De hecho, aquí en la carta a los colosenses se va a mencionar varias cosas. Se le va a poner énfasis a un asunto que se le llama el conocimiento. En la filosofía griega, la palabra griega que trata de ese asunto es gnosis, empezando con G, G-N-O-S-I-S, gnosis. Porque ellos pensaban que por un lado eran bien las cosas espirituales, pero la otra era la cuestión del conocimiento. Y de alguna manera eso se ha transmitido para muchas gentes y en muchas formas. Y de hecho se le pone mucho énfasis en el asunto. Ahora, a mí me llama la atención este detalle, pongan atención jóvenes. De alguna forma, la mayor parte de la gente que no conoce nada de la Biblia dice que los cristianos son una serie de gentes
que tienen ¿cuál característica? Que normalmente no piensan, que no saben nada, que se guían nada más por cuestiones sentimentales y místicas, pero sin poder demostrar nada. Eso es totalmente contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y de hecho aquí se menciona, ya lo leímos en el capítulo 1, después lo veremos más despacio, pero dice ahí el versículo 9, por lo cual también nosotros, está hablando Pablo y Timoteo, capítulo 1, verso 9 de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, resulta que lo que Dios quiere es precisamente es llenarnos de conocimiento. Contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa, que ser cristiano es ser ignorante y no pensar y no considerar las cosas y simple y sencillamente vivir por puros sentimientos y por cuestiones falsas o de credulidad le llaman ellos. Finalmente, poquito tiempo más adelante, esa forma de pensar se desarrolló y se le conoce como una cuestión herética con el nombre de gnosticismo. Una persona que le da mucho énfasis a la cuestión del conocimiento, pero si no tenemos la guía del Señor estamos perdidos. La otra cuestión es que aquí mismo en Colosenses se ve el influjo del grupo judío que habitaba también ahí en Colosas, que le daba cierto énfasis a ciertas cosas que incluso se pueden mezclar con algo de filosofía, que ahorita les voy a mencionar algunas palabras. Pero literalmente los esenios, no sé si han oído hablar de ellos, los esenios era un grupo de judíos, fanáticos incluso, la mayor parte provenían del fariseísmo, que incluso en el caso de ellos se apartaban casi a tener una vida monástica, vivían como monjes, no se casaban, eran puros hombres, y había 2, 3 lugares en lo que era el territorio de Israel, y el más famoso está en la parte noroeste del Mar Muerto, un poquito al sur de Jericó, a la orilla, a la playa del Mar Muerto, en la parte noroeste, y se conoce así como Qumran, con Q, Q-U-M, y Ram. Qumran era como un monasterio, se han ido descubriendo muchas cosas, y por cierto eran muy fieles para algunos asuntos y muy malos para otros, por cierto, como normalmente sucede con los grupos fanáticos. Tenía que ver entonces con algo que ponían mucho énfasis en cuestiones legalísticas, cuestiones de cierto apego a la ley y con fuerte énfasis en costumbres y prácticas de ceremonias judías. Entonces era una mezcla de filosofía griega con legalismo y ceremonialismo judío. ¿Ok? Vamos a ver varios detalles de esas dos cosas, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, pero ya finalmente esto nos va a ayudar. Nada más déjenme mencionarles las cuestiones de filosofía de los griegos. Los griegos amaban el conocimiento, se enorgullecían de sus sistemas filosóficos muy sofisticados, menospreciaban el mensaje del Evangelio al considerarlo como algo muy simple. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. 1 Corintios 1, 22 y 23, y aquí viene la comparación que les mencionaba, de que los griegos le ponían mucho énfasis a la cuestión filosófica y los judíos le ponían mucho énfasis a las cuestiones de milagros y cuestiones ceremoniales judías. 1 Corintios 1, 22 y 23. Pero voy a leer un poquito antes, por cierto, desde el 20, se los voy a leer, desde el 20 hasta el 25, para poner esa comparación.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En la opinión de los griegos, en la cuestión filosófica, Jesucristo solo era insuficiente. En lo que él hizo no era suficiente. Ciertamente podían incluir a Cristo, pero necesitaban mucho cuestiones de conocimiento que muy pocas personas tenían, supuestamente. Aseguraban tener visiones en las cuales basaban la superioridad de su conocimiento. Capítulo 2, verso 18 de Colosenses. Vamos a ver qué es lo que dice ahí y a tratar de aclararles o explicarles. La verdad es que me metí en esta carta y ya se dieron cuenta que es un poquito más complicada que Santiago, que estuvimos viendo, que es muy, muy práctica, pero tiene tantas cuestiones de ese tipo de filosofía que de repente nos enredamos. Ojalá que nos entendamos. ¿Cómo dice capítulo 2, verso 18? Habla bastante fuerte el apóstol. ¿Sí? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos asuntos, estas gentes metidas con la filosofía griega, pensaban varios detalles muy importantes y muy equivocados, por cierto. Pensaban en Dios como un ente, o una persona, o algo, o alguien, no lo podían definir muy bien, pero como que salían emanaciones o partes de Él que se manifestaban como ángeles de diversos tipos y de diversos niveles en una jerarquía de poder y de influencia. Y pensaban que el mismo Señor Jesús era un tipo de eso. Por eso aquí dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Se lo imaginaban? Y estaban hinchados. ¿Sí saben lo que quiere decir estar hinchado? Entendemos muy bien cuando nos lastimamos, ¿verdad? Se hace muy grande ahí la parte que está hinchada. Se infla. Y muchas veces el conocimiento, eso es lo que hace. Nosotros a veces usamos otras palabras para determinarlo. Se le subió el gas, decimos. O se le llenó la cabeza de humo. Es lo mismo que es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, estar hinchado, estar inflado, pero hueco. Muy inflado, pero a la hora de la hora vacío. En 1 Corintios 8 el apóstol dice, el amor edifica, el amor envanece. Es decir, el conocimiento envanece, el amor edifica. Lo que tenemos que hacer es practicar de una buena manera las enseñanzas del Señor y no solamente estar hablando de cosas muy bonitas, muy elegantes, pero que dan cierta impresión de conocimiento que si no se traducen en algo que sea de bendición y de ayuda para los demás, no vale, no sirve, no es útil. Este asunto del conocimiento superior de los griegos literalmente es a lo que se le conoce como gnosticismo. Gnosis, conocimiento.
Parece ser que este era el principio del problema que después ya en el siglo I se manifestó como algo de un problema herético muy fuerte, es decir, una desviación doctrinal fuerte. Y en las cosas que ellos decían es, Dios es bueno y es espiritual. Entonces todo lo material es malo. Por lo mismo, entonces, si ellos decían que el Señor Jesús era una persona viva, de carne y hueso, era algo material, fuerte, pues entonces no era bueno, porque lo material, en la definición de ellos, ya era algo malo. ¿Ok? Y como Dios era espíritu, y el espíritu es bueno, entonces Él no hizo la materia. La materia tiene que ver con algo malo. No sé si me doy a entender o… Bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles en lo que es muy claro el apóstol Pablo. Puesto que el buen Dios era incapaz de haber creado la maligna materia, afirmaba la existencia de una serie descendente de emanaciones procedentes del ser divino. Una de las más bajas emanaciones, bastante alejada de Dios, fue la que creó la materia. Según este concepto, Jesús era solo una de esas emanaciones más elevadas. Él era una de las buenas emanaciones o ángeles, a diferencia de las malas emanaciones o demonios. Estos demonios formaban una barrera entre el hombre y Dios, y solo a través del conocimiento superior y de la ayuda de las buenas emanaciones era posible salir adelante. De ahí que los ángeles fueran objeto de adoración por los que seguían la filosofía griega, que eran los colosenses, que no eran judíos. Ellos pensaban que ellos les podían ayudar, como algunas personas en nuestros días, que también se maneja como cuestiones de conocimiento superior. No sé qué han oído ustedes, pero voy a tener que decir algunas cosas. ¿Qué piensan de la dianética, del control mental? También cuestiones como las que practican los masones y los rosacruces, que le dan énfasis a ese tipo de cosas. Y literalmente es muy curioso, pero llegan a cuestiones siempre de superchería y de magia. Recuerdo un compañero de clases en la secundaria, falleció hace ya como unos 15 años. Desde que estábamos en la secundaria, él era Rosacruz. Y él hablaba de que con ciertas palabras, él podía quitarse los dolores, quitarse las enfermedades y no sufrir y no padecer de nada. Se murió de cáncer hace 15 años. Creo que éramos más o menos de la misma edad. Pudiera ser él un poquito mayor que yo, algunos meses, o al revés, que lo sea yo, pero de una o de otra forma, pues de nada le sirvió su filosofía. Y recuerdo que platiqué con él personalmente, estaba en la Clínica 25, con tratamientos para su problema de cáncer. No recuerdo ni siquiera en qué parte del cuerpo la tenía. Rubén López es el nombre de él. Le dije, yo he oído esto, Rubén, que tú pasaste en una iglesia cristiana al frente, dando la idea de que tú estabas recibiendo a Cristo. ¿Qué significa eso para ti? Le dije. Se me quedó viendo y me dice, bueno, si tú piensas que por eso yo es que como dicen ustedes, me arrepentí y creí en Jesucristo. No, yo creo que Jesús es un hombre como cualquier otro. Ok, entonces tú no crees que Jesucristo sea Dios. Así es, yo no creo eso. Ok, bueno, déjame decirte que yo creo que sí lo es. Y ese es tu problema. Si pasaste al frente no supiste de qué se trataba, porque el asunto de pasar al frente era para reconocer a Jesucristo como Dios hecho carne, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pues no, yo no creo eso. Bueno, digo, pues me da tristeza, pero
Qué bueno que seas sincero para reconocer las cosas y no te vayas a engañar porque pasaste al frente y diste la impresión de esta otra cosa. Bueno, pues no, yo no creo esa otra cosa. Yo sigo pensando que Jesús es un hombre igual que cualquier otro y que no es nada especial. ¿Ok? Le digo, según lo que dice las Sagradas Escrituras, eso te define como una persona que simple y sencillamente no quiere creer en Jesucristo como Dios y que no acepta su sacrificio en la cruz para que a través del derramamiento de su sangre sus pecados sean lavados. Ese es el punto, yo no creo eso. ¿Correcto, mi amigo? Oye, por cierto, en eso llegó la enfermera. ¿Puede firmar? ¿Se necesita que algún familiar o amigo firme su salida? Firma, me dice Rubén. Pues sí, le firmé. Salió y murió en unos días más. Le pidieron a otro de los hermanos en la fe, que también éramos compañeros en la secundaria, antes de ser creyentes, por cierto, éramos amigos y estábamos en el mismo grupo desde primer año, primero, segundo y tercero. Él fue el que dio algunas palabras en el cementerio, pero ¿de qué sirve? Él, personal, con toda claridad, con pleno uso de su razón, dijo, yo no creo en Jesucristo. ¿Ok? Está bien, esto no es a la fuerza, es algo totalmente voluntario, es algo personal. Los herejes de Colosas negaban la humanidad de Cristo, puesto que la materia era considerada mala, era inconcebible que una emanación buena pudiera ocupar un cuerpo humano. Para rebatir esta enseñanza, Pablo declara cosas tan fuertes como lo que dice ahí en el capítulo 1, verso 22. Fíjense qué es lo que dice Colosenses 1:22. Está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, que fue un sacrificio en su carne física, materia real, de veras, era tan hombre como cualquiera de nosotros físicamente hablando, y es con una vida pura, santa, perfecta, igual que la de Adán antes de pecar en el jardín del Edén. Él glorificó a Dios con una conducta totalmente pura y por eso fue a la cruz a morir en nuestro lugar, para sustituirnos a nosotros y cargarnos la culpa y la condenación que nosotros teníamos. Es en su cuerpo de carne donde Él padeció. Esto también nos debe de aclarar el asunto. Miren, a veces las personas piensan, ¿cuándo fue que el Señor Jesucristo arregló nuestra situación espiritual? Ellos piensan, pues con 33 años de sufrimiento. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor Jesús arregló ese asunto cuando estuvo en la cruz. Primera de Pedro 2:24, ¿quieren leerlo, por favor? Primera de Pedro 2:24. Salud. Fíjense lo que dice. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, un cuerpo material. Pero ¿cuándo cargó los pecados? ¿O cuándo los llevó? Pues cuando estaba en el madero, es decir, cuando estaba crucificado. No pagó nuestros pecados cuando los soldados romanos lo golpearon. No pagó nuestros pecados cuando Judas lo entregó allá en el Monte de los Olivos. No pagó nuestros pecados cuando Él tocaba a los enfermos y se sanaban. O cuando Él dijo palabras muy bonitas y discursos y enseñanzas bien preciosas y, por cierto, mostró su amor y su cuidado por las personas necesitadas, les ayudó a todos ellos, sanó a tantos enfermos de tantas cosas. No, ahí no fue cuando cargó nuestros pecados, los cargó cuando fue a la cruz. En su cuerpo literal, un cuerpo de veras, Él sufrió y padeció lo que tú y yo merecíamos en la condenación. Él lo pagó allí en la cruz y ahí es donde Él fue separado del Padre a causa de tus pecados y los míos. Y por eso nos ofrece una salvación. Parece fácil y gratis, pero la verdad es que le pega duro a lo más querido de nosotros mismos. ¿Qué es lo más querido de nosotros mismos?
Pues nosotros mismos, nuestro orgullo. Porque aquí se le quita todo el honor al hombre. Es el sacrificio del Señor Jesús lo que arregla la situación eterna de nuestras vidas. Los creyentes de Colosas negaban la humanidad de Cristo, pero aquí se nos dice muy claro en Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne Él sufrió el castigo de tus pecados y de los míos por medio de la muerte, para presentarnos. ¿Qué consiguió con eso? Presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ahora es delante de Él, por cierto. Ustedes y sus seres queridos se han de acordar de las cosas que ustedes hicieron mal. Yo me acuerdo de las mías y me acuerdo de las que me hicieron a mí también. Pero aquí el asunto no es que Dios nos arregla delante de los demás, nos arregla con Él. Porque en realidad nuestra falta más grave era contra Él. Por cierto, por arreglar con la de Él, pues puede arreglar también las otras. Pero es en su cuerpo donde Él padece esto. También la otra cosa era que los colosenses tenían otra herejía porque negaban la deidad o divinidad del Señor Jesús, es decir, que Jesús es Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 9. Y el apóstol Pablo le pega de frente al asunto. ¿Qué dice Colosenses 2:9? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba en Jesús, el Cristo. No se quedó nada afuera de la deidad de Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Al rechazar ellos, por un lado, su cuerpo físico y por otro lado, la deidad de Él, están yendo contra las cosas fuertes y básicas, elementales, fundamentales del cristianismo. Y también por lo mismo, ellos decían, pues no es suficiente lo que haga este hombre. Lo que es necesario es algo más. Pero ¿qué dice? Vamos a ver Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 aclara perfectamente el asunto. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, a todo hombre que se arrepiente de sus pecados y confía en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, le pega el asunto de la materia, le pega el asunto de la deidad y le pega el asunto de la suficiencia del sacrificio, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por el otro lado, también se enfatiza el asunto que estábamos mencionando en relación al conocimiento. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 3. Y también el versículo 10, hablando de esa perfección que el Señor Jesús consiguió. ¿Cómo dice Colosenses 2:3? Ahí, nada más eso, por ahorita. Está hablando de Jesucristo, es lo que dice el versículo 2. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y de quién o en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que era la cuestión de la gnosis que manejaban los griegos, y en este caso los colosenses. En Cristo está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como consecuencia, en el versículo 10 del capítulo 2, esto es lo que tenemos los creyentes, o es lo que tenían los creyentes de Colosas, que también se aplica a nosotros. Como dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Absolutamente todo está en Cristo, y si tengo a Cristo, pues tengo todo. No me falta nada. Por lo mismo, entonces, es lo que hemos estado mencionando en otras ocasiones, y vale la pena repetirlo ahora. No depende de si estoy casado o estoy soltero. No depende de si soy rico o soy pobre. No depende de si estoy sano o estoy enfermo. No depende
si tengo padres, si tengo familia o no tengo nada. El asunto es, ¿tengo a Jesucristo? Porque en Él es cuando estoy completo. A veces tardamos mucho en aprender esto. Cuando estamos jóvenes nos enseñan muchas cosas y de alguna manera se nos llena la mente y la cabeza de pensar que si tengo tal o cual cosa, entonces voy a tener lo que vale, lo que le da sentido y significado a la vida. Y a veces es tener un buen coche, o tener una casa muy bonita, o tener hijos, o una esposa muy linda, o las esposas pueden pensar en los esposos que sean muy varoniles, o lo que ustedes quieran y gusten. No sé qué piensan las mujeres, por cierto, pero no sé qué le ven a los hombres, por cierto. Pero bueno, algo deben de ver. Pero no es eso lo que le da razón y sentido. Lo que le da razón y sentido a nuestra vida es qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en mi vida. Ya que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y yo estoy completo en Él, es obvio entonces que no necesito de nada. El Señor Jesús presentaba la historia, que algunas personas la presentan como si fuera una parábola, y no es parábola, cuando habla del rico y Lázaro. El rico tenía todo, materialmente hablando, todos los días, dice, tenía banquete con esplendidez, se vestía con ropa súper especial, había banquetes todos los días, y el pobre Lázaro estaba ahí sentado a la puerta, enfermo, los perros le lamían las llagas, y la Biblia dice que murió el mendigo de nombre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de descanso y de reposo de los que han creído en el Señor. Pero muere el rico y aparece en el lugar de tormentos. ¿De qué le sirvió la riqueza? ¿De qué le sirvió la comida tan sabrosa que comía todos los días? ¿O la ropa súper especial que él usaba? Y si servía banquetes, pues se lo imaginan ustedes en una casita pobre. No, debió de haber sido una casa muy bonita y tenía mucha gente que comía junto con él también, por cierto, y él pagaba por todo, pues era rico. Déjenme decirles que los dos, tanto el rico como Lázaro, eran judíos. Lo que quiere decir que en cuanto a religión tenían lo mismo, pero en cuanto a experiencia en la vida diaria no tenían lo mismo. Lo importante entonces no son las cosas de afuera. Claro que debemos de buscar tener lo mejorcito que podamos sin que sea un afán, sin que sea una obsesión estar metido en ese tipo de cosas. Pero que no le demos lo más importante o la fuerza o el énfasis como si fuera lo mejor de lo mejor. Entonces, estos eran los problemas de parte de los que tenían la mentalidad de la filosofía griega. Vamos a la otra parte y con esto terminaríamos el asunto de la introducción a la carta. El legalismo judío. El legalismo judío. Legalismo judío. Por un lado era la falsa filosofía y por el otro era el ceremonialismo o legalismo judío. Estaban influidos también por el ceremonial judío. Enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Los judíos o los religiosos judíos ponían el énfasis en eso, igual que los que le pegaban al lado de la filosofía en el conocimiento superior como si fuera requisito para la salvación. Esta enseñanza de los judíos religiosos negaba también la suficiencia de Cristo porque tenían que agregarle una serie de obras para obtener la salvación. Y Pablo pone la solución en lo que dice el capítulo 2:11 y el versículo 3:11 de Colosenses. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:11 y Colosenses 3:11. Con respecto a los que creían que la circuncisión era necesaria, que era el problema de los judaizantes. ¿Cómo dice Colosenses 2:11?
La circuncisión de Cristo tiene que ver con algo espiritual, porque Él corta y le quita la fuerza a la antigua naturaleza. Él viene a vivir en nosotros y nos da poder para vivir en santidad y en pureza. La circuncisión tenía que ver con cortar con aquello que era carnal, y literalmente eso lo consiguió el Señor Jesús al morir por nosotros en la cruz. ¿En qué manera se manifiesta esto? En el capítulo 3, verso 11, se nos da el detalle. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Cristo es suficiente. No se necesita ningún ceremonial judío, de ningún tipo. Vamos a verlo un poquito más adelante todavía, porque hay varias cosas más que los judaizantes ponían énfasis, y se van a encontrar, o vamos a encontrar, no nada más ustedes, yo también, con que todavía en el siglo XXI tenemos este tipo de problemas en algunos religiosos, no nada más de los judíos, sino algunos que dicen que son cristianos. Los que cayeron en este error también defendían el ascetismo. Ascetismo se escribe con S y C. A-S-C, etismo. Ahorita les digo qué quiere decir, aunque yo creo que varios de ustedes conocen bien eso. El ascetismo, cuya práctica contempla la estricta negación del yo y el duro trato del cuerpo. Ascetismo, les decía yo que eso era lo que practicaban los esenios en la aldea o en la comunidad de Qumran. ¿Qué significa ascetismo? Yo sé que algunos de ustedes saben lo que es eso, pero a ver, explíquenlo. Ya mencionamos que es el trato duro del cuerpo. ¿Qué significa eso? Comer poco, dormir poco, tratarse físicamente de la manera más dura. ¿Qué idea tienen ustedes de los monjes? Pues esa precisamente, ¿verdad? Camas de piedra, latigazos, darse golpes, sufrir, maltratarse. Eso es ser asceta. Buscar golpear al cuerpo, físicamente hablando. ¿Y qué son las cosas que más nos duelen? Pues no comer ni dormir suficiente. Entonces era la manera de maltratarse. En la filosofía griega se manejan dos palabras y eran las dos corrientes de la filosofía que son totalmente contrarias entre sí. ¿Quién de ustedes vio filosofía en la prepa? O no sé, alguien está también en la facultad de filosofía, que también es donde le pone mucho fuerza. ¿Se acuerdan qué era ser epicurio o ser estoico? Bueno, no se preocupen. Empezaron a buscar 20 así, ya los 20 ya no sirven. Es más, no hay, por cierto. Pero antes decíamos así, como uno bajaba la vista cuando no sabía nada y empezaba a buscar algo que no había, ¿no? Y ya los 20 tampoco existen, así es que ni vale la pena. El estoico era el filósofo que pensaba que tenía que renunciar a todo, que tenía que tener una vida así, de ascetismo, que era la manera en que manejaban los monjes de los esenios, que después también algunos en la Edad Media le ponían el énfasis a eso. Tratarse duro, bañarse con agua fría, comer poco y lastimarse lo que pudieran para de esa manera bajarle a las pasiones de su cuerpo. Esos eran los estoicos. Y los epicúreos, pues es bien sencillo, pues eran lo contrario, ¿verdad? Esos, dale vuelo a la hilacha, todo lo que puedas, hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? Eso significaba buscar todo tipo de placeres y darse gusto a sí mismo satisfaciendo sus deseos, los que se fueran, comidas, bebidas, placeres, cuestiones de inmoralidad, sin importar lo que fuera, maltratando a los demás y según esto ellos divirtiéndose y disfrutando. Entonces, pues esas eran las palabritas raras ahí, los ascetas, los epicúreos y los estoicos. ¿Ya nos ubicamos? Va a tener algo que decir el apóstol Pablo aquí con cuestiones de ese tipo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 20 hasta el 23.
aunque también después vamos a ver algunas otras cosas, un poquito antes, pero vamos a poner Colosenses 2, 20 al 23. Esta es la enseñanza que da el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas que no lo conocían físicamente. Él nunca había estado allá, él no los conocía a ellos, ni ellos lo conocían a él. El que conocía a ambos era Epafras. Epafras había aceptado a Cristo con Pablo y Epafras fue el que les compartió el Evangelio. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 2, versos 20, 21, 22 y 23. ¿Alguien lo lee, por favor? Es claro. Este era el asunto. Por un lado, la filosofía griega que manejaban las gentes de aquel tiempo, y por otro lado, el ceremonialismo judío que también trataba con algunas cuestiones de negarse. Pero una y otra vez hemos oído, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué tenemos que sujetarnos a las cosas que presentan tanto la filosofía griega como el ceremonialismo ortodoxo judío? No sirve para nada. Tiene ciertas ventajas. ¿Qué ideas se les dan a los jóvenes, especialmente los adolescentes, cuando la capacidad hormonal está todo lo que da y hasta más? Báñate con agua fría, duerme en una cama dura, es más, si puedes dormirte en el suelo, duérmete en el suelo, no comas mucho, haz mucho ejercicio, y de esa manera tienes control sobre ti mismo. Lo que enseña la Biblia es, entrégale el control de tu vida al Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo y dale el control al Señor Jesús. Que Él llene tu mente y tu corazón y tú vivas realmente para la gloria de Él. De esa manera es que se tiene poder sobre las tentaciones, sobre los ataques de la carne, sobre cuestiones mentales o cuestiones sentimentales también. Eso es lo que le da fuerza espiritual. Obviamente, solo a los creyentes se les da eso, a los creyentes que andan bien. Y obviamente que Dios nos hizo para eso. Dios no hizo, voy a ser unos creyentes que vivan mal. De repente recuerdo que hace algunos años poníamos mucho énfasis en aclarar el asunto del cristiano carnal y el cristiano espiritual, según el pasaje de 1 Corintios 2, 14 hasta el capítulo 3, verso 3. Y ahí se habla del hombre natural, de la persona que no tiene a Cristo, del cristiano carnal, que aunque es creyente no está viviendo como Dios manda, y al cristiano espiritual, que es el que vive como Dios dice. No es un cristiano súper espiritual, simple y sencillamente es un cristiano como deberían ser todos. Y algunos pensaban que ser cristiano carnal como que era una cierta forma de vivir y que pues a algunos así les tocaba vivir. No, Dios no nos hizo para eso, hermanos. Dios nos hizo para andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. El asunto es que hay que darle el control o darle el gobierno a Él de nuestra vida. Pero influye no nada más en cuanto a los apetitos de la carne, influye también en cuanto a nuestra actitud de rebelión. ¿Conocen ustedes algún joven adolescente que no sea rebelde? ¿O que no tenga tentaciones fuertes en cuanto a la rebeldía? Los jóvenes no levanten la mano, pero los que ya somos adultos, ¿cuántos tuvieron problemas en su juventud con eso? Yo la levanto porque yo tuve problemas, ¿sí? Entonces no se asusten, muchachos, los conocemos y sabemos las luchas y los conflictos y los problemas que tienen. Los entendemos perfectamente porque fue muy duro y se los digo con toda sinceridad. Dios sabe que una vez que le entregué mi vida a Él y tenía muchas luchas y ataques y tentaciones, ¿cuántas noches me la pasé llorando? ¿Qué es la clave para tener victoria? Memoriza la palabra y pídele al Señor que te permita experimentarlo en tu propia vida para tener victoria sobre los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que son las cosas que Satanás usa para hacernos caer. A todos. A los niños de una manera, a los adolescentes de otra, a los jóvenes de otra, a los adultos y a los superadultos de otra. Los superadultos somos los viejos, conste. No es porque sea algo muy especial, no, nada más que tiene más edad, eso es todo.
Todos tenemos luchas y problemas, todos tenemos ataques y tentaciones. Y no importa cuántos años tengan de creyentes. Recuerdo muy claro al hermano Linden, siempre que hablaba decía esto, siempre lo decía de una y de otra manera. Tengo tantos años de ser creyente. ¿Saben cómo es mi antigua naturaleza? Exactamente igual que antes, no ha cambiado nada. Nadie piense que porque tiene tiempo de ser creyente, eso le da una categoría especial. Lo único que tiene es que aguantó más es de tiempo, pero eso es todo. El asunto es las tentaciones, los ataques del enemigo a través del mundo, a través de la antigua naturaleza o directamente, siempre están presentes. Y Satanás nos conoce bastante bien. Lo único que destantea a Satanás es cuando el Señor tiene el control y entonces Él nos hace vivir en victoria y estar por encima de las tentaciones y de los ataques, los que sean, de los que sean. No nada más cuestiones de inmoralidad, cuestiones de incredulidad, cuestiones de desobediencia, cuestiones de rebelión, lo que sea. Dios nos da la capacidad de tener victoria, sin importar si los demás son buenos o son malos. Porque luego lo tomamos como excusa o pretexto. No, pues mi mamá dijo esto, o mi papá hizo lo otro, el pastor cometió tal o cual falta. Y entonces ya nos justificamos. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que se van a salvar por eso? Ni ustedes ni yo tampoco. Si hicimos algo malo, el Señor nos va a llamar la atención, por cierto, desde aquí en la tierra. Si somos creyentes, si no somos, nos las va a llamar, bueno, se las van a llamar más adelante, pero van a cargar con ellas por la eternidad. Un poquito antes, le pega bien duro el apóstol Pablo a ese tipo de cuestiones de ceremoniales judíos que de nada les servían, de nada arreglaban. Vamos al capítulo 2, ahí todavía en capítulo 2 de Colosenses, versos 16, 17. Fíjense bien cómo dice el apóstol Pablo. 2, 16 y 17. Es más, hasta el 19, del 2, 16 al 19. ¿Alguien lo lee, por favor? Fíjense todas las cosas que menciona el apóstol Pablo, que eran las cuestiones que los estaban presionando y causando problemas. Nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, no es cuestión de qué como, qué no como. Ahorita vamos a tratar de explicar esto rápidamente. O en cuanto a días de fiesta. ¿Cuáles eran los días de fiesta para los judíos? Pues la luna nueva o días de reposo, que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, no le hagan caso a nadie si se queja de qué comen o qué dejan de comer. Los judíos tenían muy fuerte mandamientos con respecto a qué era correcto comer y qué no. ¿Qué podían comer los judíos y qué no podían comer o no debían comer? Puerco estaba hecho a un lado, como mandamiento. ¿Qué sí se podía comer entonces, Prisi? Borrego, cabras, bueyes, ¿sí? ¿Ok? Es que no hay ningún problema, pero por cierto no le den muy duro porque el ácido úrico está terrible con las carnes asadas, ¿ok? Había una serie de cosas, una serie de leyes sanitarias que se usaban en el Antiguo Testamento que Dios las había enseñado para cuidar a su pueblo. Luego también había otras cuestiones, dice ahí, días de fiesta. ¿Cuándo había días de fiesta para los judíos? Aquí lo menciona básicamente dos, pero tienen que ver con todas las fiestas y ceremonias judías. Luna nueva o días de reposo. ¿Qué es eso de la luna nueva? No, pues ahora está muy nublado, ni siquiera vemos la luna. Pero por cierto, no sé si estamos ahorita o fue ayer o va a ser mañana, pero ahí andamos. La diferencia está en cuando se tapa por completo, porque la tierra le tapa la luz del sol a la luna y por eso no se ve nada, y a eso se le conoce como luna nueva.
Cuando está 14 días después, entonces la tierra no le estorba de nada y entonces toda la luz del sol la refleja la luna y eso se le llama luna llena, plenilunio o novilunio. Plenilunio es luna plena o llena, o novilunio de luna nueva. ¿Okay? Los judíos, cuando era luna nueva, tenían una fiesta especial. Así que cada 28 días tenían cena especial. La ley judía lo obligaba. ¿Sí? Pueden leer el Antiguo Testamento, ahí se nota con mucha claridad todo ese tipo de prácticas, especialmente en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Cuestiones de historia, se menciona mucho ese tipo de asuntos. Pero también habla de días de reposo. ¿Cuáles son los días de reposo? Sí lo saben, pero se me quedan viendo así como los sábados. Sábados. Ahí viene la traducción. Día de reposo quiere decir sábado. Exactamente. ¿Saben ustedes que ahora, en pleno siglo XXI, aunque este grupo empezó a finales del siglo XIX, celebran sus reuniones exclusivamente los sábados? ¿Cómo se llaman? Adventistas del séptimo día. Aunque luego no todos los adventistas dicen del séptimo día, pero pues no hay más que adventistas más que del séptimo día, no hay de otros. Y creen más o menos lo mismo. Bueno, creo que hay alguna pequeña división entre ellos. Es más, ellos dicen que los que adoramos a Dios el domingo estamos mal. Tenemos más que ver con el anticristo que con Cristo. Eso es lo que dice, eso fue lo que enseñó la que los formó, que era una mujer, por cierto, la señora Elena G. de White. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a los días? Nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Doña Elena estaba un tanto perdida porque no se dio cuenta de lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses. ¿Sí? Eso en un tiempo funcionó, dice el apóstol Pablo, pero es sombra de lo que ha de venir. Y lo que habría de venir, pues ya había venido, ya era el Señor Jesús. Y ya se cumplió. Pablo está escribiendo esta carta 60 años después del nacimiento de Cristo, 30 años después de su muerte y su resurrección. Ya había pasado la enseñanza, la sombra o figura de lo que iba a suceder, ya había pasado. Entonces dice el apóstol Pablo, pues se quedaron dormidos ustedes, no se dieron cuenta cuando sucedió el asunto. Porque hay muchas personas que dicen, no, nada más se le puede adorar a Dios en sábado. Y de hecho los que son adventistas o buenos adventistas, cuando menos así se consideran ellos, son los que a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado ya no hacen nada de trabajos o de estudios. A veces ni siquiera viajan mucho, tienen que estar ahí muy cerquita de los templos donde se reúnen, porque ese es el día, nada más. Pero Romanos capítulo 14 dice, pues hay unos que le hacen caso al día y hay otros que no le hacen caso al día. Lo importante es que el que le hace caso al día, hágalo bien, y el que no le haga caso al día, pues también hágalo bien. A la hora de la hora, ¿qué día no es del Señor? No, pues resulta que todos son del Señor, así es que si nos reunimos en jueves, aunque para los judíos ahorita ya no es jueves, es viernes, por lo que estábamos mencionando, los judíos cuentan el día desde que se mete el sol hasta un día hasta que se mete al otro. Entonces a las 6 de la tarde más o menos de hoy empezó el viernes. A la tarde, a las 6 de la tarde del viernes empieza el sábado para los judíos y para los adventistas también, por cierto. Pero a la hora de la hora, dice, bueno, se los voy a leer así rápidamente lo que les acabo de mencionar, en Romanos capítulo 14, esto que les estoy leyendo porque no es un invento mío. Dice el versículo 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y le da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué importa entonces el día? Bueno, es importante dedicar tiempo para adorar al Señor. ¿Qué día? Pues la verdad es que todos los días debiéramos dedicarle tiempo a Él. Si de pasada tenemos una oportunidad de un día, cuando menos por semana, reunirnos para adorarlo, reunirnos para alentarnos a vivir para Él, reunirnos para estudiar las Escrituras, reunirnos para cantarle cánticos de alabanza, de gratitud, reunirnos para orar, reunirnos para pedir su ayuda. Hagámoslo, aprovechémoslo, para eso estamos aquí. ¿Ok? Estos ascetas judíos, los esenios, que aparentemente tenían influencia sobre los colosenses en ese tiempo, todavía existían, por cierto, en los tiempos en que Pablo escribió esa carta, también practicaban no solamente la adoración a los ángeles, sino también eran vegetarianos rigurosos. Ahora, ¿es malo ser vegetariano? Perdón, no sé si hay alguno de ustedes que sea vegetariano. La inmensa mayoría somos carnívoros, ¿verdad? Pero hay algunos que son vegetarianos y a mucha honra y hasta pelean por eso. El asunto no es, hermanos, si por cuestiones de salud no puedo o no debo de comer carne. Hay algunos que les hace daño, pues vale más no comer. Porque la verdad no es indispensable la carne para vivir. Pero si hay oportunidad y les gusta y también lo saben preparar, aprovechen, no hay problema. El conflicto con nosotros es que normalmente comemos mucha carne, especialmente mucha carne roja. Aunque a veces la carne blanca, especialmente de los pollos, pavos, nos la comemos con toda la grasa, y entonces también eso nos hace daño. ¿Sí saben de qué se mueren los norteños aquí en México? De colesterol, de venas tapadas. ¿Saben de alguien que tiene problemas con eso? Bueno. ¿Es pecado? No. Si podemos cuidar y guardar nuestra dieta, hagámoslo. Pero no es pecado comer carne, ni es pecado ser vegetariano tampoco. Pero no son cosas para imponerles a los demás cómo deben de vivir y qué deben de hacer o qué no deben de hacer. Pero debemos de tener cuidado. La Biblia dice que Dios nos compró, Él es nuestro dueño y que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para la gloria de Él. El conflicto, en el caso de los creyentes en Colosas, es que estaban siendo atacados por personas que le ponían el énfasis a la filosofía griega o al ceremonialismo judío. Y ni una cosa ni la otra arregla nada. Lo que nos arregla es Jesucristo muriendo en la cruz, arreglando por la eternidad nuestra situación de pecado, dándonos limpieza, dándonos perdón, dándonos su paz, haciéndonos nacer de nuevo y capacitándonos con la gracia y el poder de su Espíritu para vivir para Él. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo más despacio con el favor de Dios en los siguientes jueves. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí, José Antonio? Bueno, yo creo que sí, y la manera de saberlo, aunque es unos cuantos años más adelante, es en la última carta que manda el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Curiosamente, la primera carta está dirigida a los Efesios, que fue donde estuvo el apóstol Pablo, y la última es a la Odisea, que en ese tiempo del año 60, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, evidentemente no conocía la Odisea, o no había predicado ahí, cuando menos. También hay algunas personas que piensan que lo que nosotros conocemos como la carta a los Efesios, originalmente era una carta a la Odisea. Y es que en los originales, o en los escritos más antiguos, más bien dicho, no hay originales, pero en los escritos más antiguos no se lee a los Efesios, sino a los, y da como si fuera un
renglón en blanco o un espacio en blanco donde podía ser Efesios o Éfeso o Tesalónica, bueno, más bien de los otros lugares como Colosas, Hierápolis, Laodicea, Pérgamo, Teatira, Esmirna, que son las cartas que se escriben en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Literalmente, como aquí se menciona la Odisea, es obvio que había obra ahí también y es probable que también sea Epafras el encargado del trabajo, porque la Odisea estaba muy cerquita de Colosas. Estaba con un pueblo cercano. No sé exactamente qué tanto, ahorita no tengo el dato, pero sí lo podemos encontrar, lo podemos buscar. ¿Alguna otra pregunta? Si el Señor lo permite, ahora sí empezamos con Colosenses capítulo 1, verso 1. Aunque vamos a ver una introducción, vamos a ver del versículo 1 al 8, hay 7 asuntos relacionados con el Evangelio, bien definidos y bien preciosos, que nos deben de ayudar mucho a ver cosas en nuestra vida espiritual. Si el Señor lo permite, lo vemos el próximo jueves. ¿Ok? Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.